En el capítulo anterior, conocimos la mancha roja que dejó Uribe Vélez en la historia. Sin embargo, no todo fue tan malo. Hoy contrastaremos los logros de su mandato con los aciertos de otra figura política que, muy a pesar de ser controvertida, es quien actualmente lleva las riendas de un país. Hablamos de Gustavo Petro. Soy el inspector Bay, y esto es Crimen Viral. Logros y contexto político. Uribe también logró resultados positivos importantes en Colombia, que explican por qué sigue teniendo una base grande de seguidores que destacan sus cosas buenas. Mejoras en seguridad y reducción de la violencia. Yo no acepto vetos de la guerrilla y tengo muchos en Colombia y en muchas regiones, ni acepto apoyos paramilitares. No creo y no comparto la pacificación paramilitar. Mi política de seguridad es transparente, de la mano de los derechos humanos. La pacificación paramilitar profundiza heridas, aleja la reconciliación. Antes de llegar Uribe al poder en 2002, Colombia sufría niveles altísimos de violencia por el conflicto armado y el narcotráfico. Los homicidios bajaron un 46% en el país. En 2002 se registraban alrededor de 28.800 homicidios anuales y en 2010 la cifra bajó a 15.000, el nivel más bajo en 30 años. Asimismo, los secuestros disminuyeron en forma espectacular. De más de 2.882 secuestros en 2002, pasamos a solo 228 secuestros en 2010. Este fue un logro tangible de la política de seguridad democrática, que recuperó control territorial en zonas antes dominadas por las FARC y otros grupos armados. Las Fuerzas Armadas abatieron a importantes comandantes de las FARC y rescataron a 15 secuestrados de las FARC en la exitosa Operación Jaque. La seguridad de nuestro gobierno era un camino a la paz. Lo que más celebramos fue la desmovilización de 35.000 paramilitares y de 18.000 guerrilleros. Tengo que decirles esto con todo cariño. Si hay un desmovilizado de la FARC que ha reconstruido su vida y que quiere participar en estas actividades y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval, porque este es un partido democrático y un partido de principios humanistas, que nadie se olvide de eso. Uribe obtuvo así los niveles de violencia más bajos en décadas, desmanteló organizaciones criminales y restableció la libre circulación en carreteras antes plagadas de retenes ilegales. Estos resultados en seguridad le ganaron enorme popularidad en su momento. Crecimiento económico y confianza inversionista. Colombia registró las tasas más bajas de inflación en los últimos 8 años. En 2009 cerró en 2%. El gobierno comenzó con un IPC de 6.99% en 2002 y siempre mantuvo la cifra en un dígito. Una ruta de inflación baja que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo. En el año 2007, Colombia obtuvo el mayor crecimiento de su economía, con 7.62%. En el gobierno Uribe, el aumento siempre fue positivo y en crecimiento sostenido. Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. Uribe señaló que la estrategia para enfrentar la crisis fue otro de los logros económicos de su gobierno. Resaltó que el embate no trajo como consecuencia la desafiliación a la seguridad social, indicador clave de resistencia. El gobierno reportó que en los 8 años la tasa de inversión se mantuvo por encima de 25% y que el año 2008 tuvo cifra récord con más de 10.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un ambiente de crecimiento económico. Estabilidad política y respaldo popular. Uribe logró algo inusual en Colombia, un altísimo respaldo ciudadano durante su mandato, al punto que fue el primer presidente en ser reelegido para un segundo periodo inmediato en más de un siglo. Hemos insistido sin temor en nuestras acciones en procura de la seguridad. No nos frena el miedo para negociar la paz. Confieso que me preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad. La paz necesita sinceridad. Por eso los hechos irreversibles de reconciliación
deben ser el enlace entre seguridad y paz. Vamos a construir una nación en armonía, con rectitud, próspera y justa. Lo haremos apasionadamente, con vigor, para que las nuevas generaciones vivan felices en este noble suelo. Por otro lado, se encuentra Gustavo Petro, quien, aunque su gobierno actual aún está en desarrollo, ya se pueden destacar varios logros importantes y elementos positivos en su recorrido. Primer presidente de izquierda en Colombia. Se le considera el primer presidente de izquierda en la historia del país, rompiendo con siglos de hegemonía de élites conservadoras o liberales. Con el boletín 9 que acaba de entregar María Lucía de la Registraduría Martín Orozco, ¿se puede ya decir que Gustavo Petro es el presidente de Colombia? Sí, se puede decir que Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. La diferencia es de 761.000 votos. Ha venido ampliando la diferencia desde el boletín número 5 y por tanto estadísticamente ya Gustavo Petro es el presidente. Además, su gobierno hizo historia al tener a la primera mujer afrocolombiana como vicepresidenta, Francia Márquez. Avances sociales y lucha contra la desigualdad. Durante 2023, 2,5 millones de personas salieron del hambre en Colombia, gracias a programas de transferencias y seguridad alimentaria. Más de 24.000 personas que venían recibiendo paquete alimentario ahora podrán asistir presencialmente a estos comedores. Para los comedores que no pudimos adjudicar, no solamente vamos a volver a abrir el proceso competitivo, sino que seguiremos entregando los paquetes alimentarios para las personas que asistían a esos comedores hasta tanto los podamos adjudicar. Según cifras oficiales, en solo un año de gobierno, 1.6 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria y 1.1 millones salieron de la pobreza extrema. El salario mínimo se incrementó un 11% para 2024. Por consiguiente, el Gobierno Nacional decreta un incremento al salario mínimo en un monto de 1.300.000 pesos, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte en 162.000 pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15% en relación con la cifra acordada para el año 2023. El desempleo bajó a un dígito, 8,2%, a finales de 2023. Y la inflación, que heredó elevada de 13%, se redujo a cerca del 5%. Priorizó la inversión en educación pública, ampliando la educación gratuita universitaria para estratos bajos. Quien puede acceder a la universitaria gratis serán los extranjeros, campesinos, indígenas, pueblos afrodescendientes, es decir, habrá universalidad y adicionalmente todos los estratos sociales. Un logro frecuentemente mencionado es el impulso a la reforma agraria. En 2023 a 2024, logró redistribuir 440.000 hectáreas de tierras a campesinos sin tierra, cifra que es 13 veces superior a la del gobierno anterior. En materia ambiental, Colombia fue sede de la COP16 de Biodiversidad 2022, mostrando liderazgo global en la protección de la naturaleza. Este es el país de la belleza. Dicen los pueblos descendientes de la cultura tairona que existían en la Sierra Nevada de Santa Marta, que habitaban el corazón del mundo. Además, se logró una reducción de la deforestación del 70% en Amazonía durante 2023, revirtiendo una tendencia crítica, y busca una transición ordenada de la economía petrolera hacia energías limpias. Venezuela se gastó su riqueza petrolera, nosotros también. Y no produjimos una transformación económica real. Iniciativas, como instalar paneles solares en zonas rurales para comunidades alejadas, reflejan su compromiso con la transición energética justa. En definitiva, tanto Uribe como Petro tienen legados complejos, pero es importante destacar que ninguno de los dos es un villano unidimensional. Al examinar los crímenes virales y los logros de cada uno, comprendemos que son seres humanos con luces, sombras y matices. Si este análisis te gustó, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Dale like si crees que la verdad no solo está en una cara de la moneda.
Nos vemos en el próximo caso y recuerda siempre algo. Nunca dejes de hacerte preguntas.